¿Alguna vez te has despertado justo cuando el silencio se vuelve demasiado pesado, tan denso, que parece tener un peso físico sobre tu pecho? No es la ausencia de ruido, es la presencia de una expectación inmensa, como si el aire contuviera el aliento, esperando que tú cometas el primer error, que tú seas el primero en romper la quietud. Escucha con atención. Esto es lo que sucede cuando el universo decide que ya no debe guardar secretos y encuentra un conducto, un punto focal, para empezar a regurgitar verdades que nadie pidió escuchar. Hay lugares en el norte de México que existen fuera del tiempo. No los vas a encontrar en los mapas turísticos ni en las historias oficiales. Son bolsillos de polvo y olvido, donde el sol es un juez implacable que castiga con cada rayo, y la noche es una boca abierta, oscura y sin fondo. Tenemos que viajar hasta 1927, un año de cenizas y reconstrucciones a medias, donde la promesa de modernidad apenas era un susurro ahogado por el viento seco, cargado de arena. Tenemos que llegar a Sonora. Piensa en Sonora, piensa en la vastedad. Kilómetros y kilómetros, donde la única compañía es el mezquite retorcido y la sensación constante de que eres observado por algo que no tiene ojos, pero que te conoce íntimamente. La historia que voy a contarte se desarrolló en un poblado pequeño, casi invisible, situado en lo que la gente llamaba la Garganta de la Sierra. No recuerdo el nombre exacto de la ranchería, porque la memoria es un musgo que crece sobre la verdad, pero sé que sus habitantes vivían aferrados a la tierra árida y a los rumores que circulaban con más rapidez que el agua potable. La gente del lugar vivía de lo que podían sacar de las minas abandonadas y de criar unas cuantas cabras flacas. Eran pocos, y la soledad los había vuelto taciturnos, desconfiados. Pero lo que realmente definía a esa comunidad, lo que dictaba sus ritmos y sus miedos, no era la sequía ni la pobreza. Era algo que se encontraba justo en el centro del caserío, un pozo. No era un pozo cualquiera. Todos los pozos son pozos, claro. Un agujero profundo, revestido de piedra, diseñado para llegar a la promesa subterránea de la vida. Pero este pozo, este en particular, estaba ahí desde mucho antes de que el primer colono llegara a clavar una estaca. Sus piedras estaban pulidas, no por el uso, sino por lo que parecían ser siglos de contacto con la sombra. Estaba coronado por una mampostería baja, manchada de ese color ocre profundo que solo da el óxido mezclado con la humedad primigenia. Y lo más importante, nunca había estado seco. No importaba la sequía que azotara la región. Su agua, oscura y fría, permanecía inmutable, casi aceitosa. La leyenda inicial, la que los abuelos contaban para asustar a los niños, era que el pozo era un ojo. El ojo de la tierra, o quizás el ojo de algo que estaba enterrado bajo ella. Si te asomabas demasiado, te jalaba el alma. Tonterías, por supuesto. Lo que no era tontería, lo que empezó a sembrar la verdadera semilla del pánico silencioso, fue la revelación de que el pozo, en ciertas horas, respondía. No respondía como lo haría un eco, que es una burla, una repetición vacía de tu propia voz. No, respondía con información. Todo comenzó con la tontería de un niño. El muchacho llamado Lázaro había perdido una moneda de plata, única posesión de valor que tenía su familia. Desesperado, se acercó al pozo en la quietud sofocante de la siesta, cuando el pueblo entero parecía haber muerto bajo el calor. Se asomó al borde, la respiración agitada, mirando el círculo negro del agua que reflejaba apenas un pedazo del cielo sonorense, y en lugar de llorar, Lázaro preguntó, casi en un murmullo, «¿Dónde está mi moneda?». El niño se retiró,
convencido de que su desesperación le había hecho jugar una mala pasada, pero al cabo de unos segundos, tan quietos que el zumbido de un insecto sonaba como un trueno, el agua hizo un sonido. No fue una burbuja. Fue un movimiento muy sutil, como si alguien hubiera puesto un dedo sobre la superficie, y de la oscuridad, de la profundidad helada, surgió una voz. No pienses en una voz humana, piensa en el sonido del aire moviéndose a través de la piedra, grave, resonante, con una cualidad metálica, como si la tierra misma estuviera forzando el sonido a subir, y esa voz, esa resonancia sin boca, respondió: «Bajo la piedra del molino, la pequeña, la que tiene musgo». Lázaro, paralizado, tardó minutos en reaccionar. Cuando corrió al viejo molino, encontró la piedra que describían, y allí, debajo, estaba su moneda de plata. Este tipo de cosas al principio son tratadas como coincidencias, como el fruto de la imaginación febril en el desierto. Pero las coincidencias en lugares como este no duran. Rápidamente se convierten en patrones, y los patrones, cuando son imposibles, se transforman en doctrina o en terror. Aquí es donde tú y yo hacemos un alto. Si te atreves a quedarte en esta oscuridad conmigo hasta el final de la historia, entonces el pacto está hecho. Si sientes el frío del desierto colándose por tu ventana, sabrás que ya no estás solo escuchando. La verdad, aunque sea horrible, es magnética. Si quieres que esta voz siga susurrando lo que otros callan, entonces suscríbete y marca que has escuchado esto. Es la única manera de asegurarnos de que la historia no muera en la sequedad. El suceso de Lázaro se corrió como un fuego subterráneo. Al principio, la gente tenía miedo de acercarse. El pozo había pasado de ser un recurso vital a un oráculo prohibido. Don Ezequiel, el ranchero más viejo y terco del pueblo, fue el siguiente en probar. Don Ezequiel no creía en brujerías ni en milagros. Creía en la dureza del trabajo y en que todo tiene una explicación lógica. Él había perdido su machete favorito, una herramienta que había heredado de su padre. Estaba furioso, más por el sentimentalismo que por la pérdida económica. Así que una noche, cuando la luna nueva había borrado casi toda luz del cielo, don Ezequiel se armó de valor y caminó hasta el pozo. Él no susurró, como Lázaro. Don Ezequiel, con la autoridad que le daban sus 60 años de sol, gritó al vacío: «¿Dónde demonios dejé mi machete?». El silencio que siguió fue más opresivo que el propio calor diurno. Don Ezequiel esperó, sintiendo el ridículo de su propio acto subirle por la garganta. Estaba a punto de darse la vuelta, pensando en qué pretexto usaría para explicar su locura, cuando el pozo respondió. La voz, esta vez, no fue metálica. Fue como si las rocas estuvieran moliéndose entre sí, un susurro áspero que parecía vibrar en las plantas de sus pies. No lo dejaste. Lo tomaste después de que la sangre secó. Está bajo el piso de tu cobertizo, envuelto en el petate viejo. Quien lo busca no es él. El impacto no fue el machete. El machete efectivamente estaba allí, escondido. El impacto fue la segunda parte de la respuesta. Don Ezequiel no había perdido el machete, lo había escondido. ¿Por qué? ¿Y quién era él que lo buscaba? La comunidad no sabía nada de esto, pero la revelación silenciosa al pozo había reabierto una herida antigua, una que don Ezequiel había intentado enterrar bajo 20 años de silencio y polvo. Había sido un accidente, un altercado con un peón que se había ido mal. Había tomado el machete para defenderse, o eso se había dicho. Pero la frase del pozo implicaba premeditación. Implicaba que, al esconder el machete, había intentado borrar el rastro de la sangre. A partir de ese momento, la función del pozo cambió radicalmente. Ya no era un simple localizador de objetos perdidos. Se había convertido en un confesor forzado, un juez oscuro. La gente ya no preguntaba dónde estaban sus cosas. Empezaron a preguntar por la verdad que les carcomía el alma.
Y la verdad es que en una comunidad tan pequeña, cada secreto es un ancla que arrastra a todos hacia abajo. Imagínate el pánico psicológico. Estás en la quietud del desierto, donde todo el mundo te conoce, y de repente tienes acceso a un ente que no solo conoce tus acciones, sino tus intenciones, tus miedos más profundos, y lo que hiciste en la oscuridad cuando creías que nadie te veía. Un hombre preguntó si su esposa lo amaba de verdad. La respuesta fue un único, escalofriante murmullo que se extinguió en el aire caliente. Nunca. Una mujer preguntó si su hijo volvería de la guerra. La respuesta fue un sonido más cercano a un gorgoteo. Lo viste por última vez en la estación de trenes. Lo que llega no es él, es su ausencia. El pozo no ofrecía consuelo, ofrecía precisión quirúrgica, desnudando el alma del consultante con una sola palabra demoledora. La gente empezó a adelgazar, no por el hambre, sino por el miedo de acercarse al pozo y escuchar la verdad que habían trabajado toda su vida para negar. La tensión en el pueblo se volvió palpable, densa, como el aire antes de una tormenta de arena. Los vecinos se miraban con recelo, sabiendo que el otro podría haber preguntado algo sobre ellos, y que el pozo no solo revelaba verdades pasadas, sino que trazaba líneas invisibles hacia el futuro, hacia lo inevitable. Se había establecido una dictadura de la verdad en esa aldea olvidada de Sonora, en 1927. La gente empezó a idear estrategias para interactuar con la voz. ¿Qué pasaba si en lugar de preguntar simplemente pedías? Y si le dabas una ofrenda, pero el pozo no tenía deseos humanos, no se le podía apaciguar con monedas, ni con promesas. Fue un joven, un muchacho conocido por su impetuosidad y su desmedida ambición, quien cometió el error fatal que daría paso a la parte más oscura de esta historia. Se llamaba Samuel. Samuel no quería saber sobre amores perdidos o pasados enterrados. Él quería saber sobre el futuro, sobre el oro que sabía que las minas aún contenían. Samuel se acercó al pozo al mediodía. La luz era tan intensa que convertía el pueblo en un espejismo vibrante. Samuel no preguntó dónde estaba el oro, porque eso sería una pregunta demasiado simple. Él le habló al pozo como si hablara con un socio, con un poder al que se le debe respeto, pero que se puede manipular. «Pozo», dijo Samuel, con la voz temblándole ligeramente, «si sabes el futuro, dime la forma de ser rico sin que nadie lo sepa y prometo no volver a preguntarte nada». El pozo, que hasta entonces había sido un oráculo, una fuente de conocimiento pasivo, reaccionó de una manera nueva, más personal, más depredadora. La superficie del agua no se movió. El silencio se prolongó tanto que Samuel sintió que su tímpano iba a estallar. Y luego la respuesta llegó, no desde la profundidad, sino desde justo detrás de su oreja, como un suspiro íntimo, terriblemente cálido para estar en el desierto. «Tú ya lo sabes», susurró la voz. Y luego, por primera vez, el pozo hizo una pregunta de vuelta, una que se clavó en la mente de Samuel como un dardo frío. ¿Qué estás dispuesto a pagar por olvidar lo que sabes que tienes que hacer? Ese fue el momento de la transformación. El pozo ya no solo respondía preguntas, ahora sembraba ideas, confrontaba la moralidad del consultante y, lo más aterrador, demostraba que conocía no solo el pasado, sino el futuro potencial, basado en la ambición más profunda de quien se acercaba. Samuel regresó a casa esa tarde pálido, temblando, incapaz de mirar a su propia sombra. La respuesta del pozo no había sido una ubicación de oro, sino una instrucción. Una ruta de acción basada en la traición, el robo y quizás algo peor. Y ahora él no podía deshacer ese conocimiento. Estaba atrapado en su propia codicia, magnificada por la voz fría del abismo. El terror escaló. Si el pozo respondía, la gente podría ignorarlo.
Pero si el pozo empezaba a preguntar, a obligarte a confrontar tus peores instintos, entonces ya no había escapatoria. Si estás sintiendo este escalofrío, si entiendes que el verdadero miedo no es a lo que no sabes, sino a lo que estás seguro de que es verdad, entonces compártelo con alguien. Envíale este video a la persona que sabes que debería estar a tu lado en este momento, solo para asegurarse de que si escuchan algo, no sea su propia voz. El Pozo de Sonora en 1927 había dejado de ser un oráculo. Se estaba convirtiendo en un arquitecto de la desgracia. Lo que sucedió a continuación, la forma en que el pueblo se autodestruyó bajo el peso de sus verdades reveladas, es algo que te contaré en la siguiente parte. Solo te adelanto esto. Don Ezequiel se volvió loco, obsesionado con la idea de que él estaba llegando. Samuel desapareció buscando el oro que el pozo le había prometido a cambio de su alma. Y la gente, incapaz de soportar la honestidad brutal de la tierra, empezó a considerar una solución desesperada. Una solución que implicaba enterrar el pozo, ahogar la verdad. Pero, ¿cómo se ahoga algo que ya es agua y oscuridad? ¿Cómo se mata una voz que solo necesita tu silencio para hablarte? Piensa en esa quietud que tienes ahora mismo. ¿Estás seguro de que lo que estás escuchando es solo el ruido de tu casa? ¿O escucha un poco más profundo, más allá del zumbido eléctrico? ¿Estás seguro de que eres tú quien está respirando? ¿Alguna vez te has despertado en la madrugada, justo en ese punto muerto, donde el silencio se vuelve tan absoluto que sientes la presión del aire sobre tu piel? Escuchas con atención, esperando el sonido habitual del grillo, el murmullo lejano de un carro, pero solo hay un vacío que te grita que algo no está bien. Esa es la clase de silencio que exigía el Pozo de Sonora en 1927, y esa es la primera mentira que debemos desenmascarar. El pozo nunca estuvo en silencio, solo esperaba. No era el pozo el que preguntaba, éramos nosotros los que temblábamos sobre el borde, rogándole a la oscuridad que nos diera una pista de lo que ya sabíamos en el fondo de nuestro corazón. La gente regresaba noche tras noche. Ya no iban por curiosidad ni por una prueba de fe. Iban porque la verdad que les había escupido la primera vez se había incrustado en su alma como una astilla oxidada, y solo la fuente de esa herida podía calmarla, aunque fuera temporalmente. El pozo se había convertido en un confesionario invertido. Tú no te vaciabas, te llenaba de algo sucio e innegable. Debes entender la naturaleza de la voz. Al principio, en la euforia del descubrimiento, la gente solo la describía como una respuesta clara o un susurro húmedo. Pero con el paso de los días, cuando la novedad se convirtió en dependencia, los detalles se volvieron importantes y horribles. La voz nunca era la misma. Nunca tuvo una cadencia fija, ni un timbre identificable. Si eras un hombre de campo, rudo y de voz grave, el pozo respondía con una versión de tu propia voz, pero despojada de cualquier emoción, como si hubieras grabado tu discurso en un cilindro de cera, lo hubieras sumergido en agua helada y luego lo reprodujeras 20 años después. Si la que preguntaba era una mujer joven, la voz era dulce, sí, pero con una resonancia tan profunda que parecía venir no de la roca mojada, sino del centro de la tierra. Era una burla, una imitación perfecta que te obligaba a escuchar tu propia identidad desdibujada, como si tu alma tuviera un eco que estaba aprendiendo a hablar a tu costa. Y si estás solo ahora, escuchando esto, en el silencio de tu casa, permíteme que te haga una advertencia íntima. Las verdades más aterradoras no son las que te revelan un tesoro o un desastre natural, sino aquellas que destruyen los cimientos de tu realidad personal. Te cuento el caso de la familia Rojas, una familia respetable, con 2 hijas. El padre, Julián, era un hombre que se enorgullecía de su honradez,
pero cargaba con la duda corrosiva que atormenta a muchos hombres casados. ¿Es mi hijo realmente mío? Fue a la medianoche. Lanzó la cuerda con la piedra atada. Esperó el plop en el agua, que significaba que la conexión estaba abierta, y susurró la pregunta más temida de su vida. El pozo tardó más de lo habitual en responder. La espera era una tortura que te hacía sentir el frío de la piedra en el pecho. Y cuando la voz, esa voz líquida que sonaba exactamente como él, pero sin aliento, llegó, no dio un sí o un no, dio un nombre. Pregúntale a Pedro, el de la carnicería, si esa cicatriz en la barbilla es idéntica a la tuya. Julián no regresó a casa esa noche. Se fue directo a la carnicería, a 2 kilómetros de distancia, y esperó a que amaneciera, viendo el sol subir sin creer en él. Pedro, su supuesto compadre, salió a abrir el negocio. Julián lo saludó y notó por primera vez la cicatriz. No era la de él, no, era la cicatriz que llevaba su hijo, y en ese instante la verdad no solo lo liberó, sino que lo pulverizó. El pozo no había dado una respuesta, había destruido una vida entera con una verdad quirúrgicamente precisa, una verdad que no podías rechazar porque había sido pronunciada con tu propia voz. Julián se ahorcó una semana después, no por la infidelidad, sino por la humillación absoluta de saber que el cosmos, o lo que demonios habitara ese pozo, conocía sus secretos más íntimos y los usaba como arma. Es aquí donde la historia deja de ser una leyenda de pueblo y se convierte en algo profundamente inquietante. El pozo no estaba interesado en los grandes secretos del mundo, estaba obsesionado con los pequeños, sucios y humanos. Se alimentaba del dolor que producía la verdad. Los granjeros ya no preguntaban sobre la sequía, preguntaban sobre la envidia que sentían por el vecino. Las esposas no preguntaban sobre la salud de sus hijos, preguntaban sobre el resentimiento guardado por años. El ritual se hizo más estricto, aunque nadie lo impuso, la entidad lo exigía. Solo se permitía una pregunta por noche y solo una persona a la vez. Tenía que ser en la oscuridad total. Y, lo más importante, la persona que preguntaba debía llevar algo consigo, no para ofrecer, sino como recordatorio de su vulnerabilidad. Un mechón de pelo, una carta antigua, una pequeña joya robada. El pozo no lo pedía, pero la gente sentía la necesidad de mostrarse expuestos. El pacto silencioso se había sellado. Si has llegado hasta este punto y sientes un escalofrío que te recorre la espalda, es porque sabes que hay verdades que es mejor no desenterrar. Si quieres saber qué precio pagó el pueblo por esas verdades, quédate y escucha hasta el final. Y suscríbete, porque esto es un secreto que no debería morir en el olvido, un eco que debe ser recordado para que no se repita. La atmósfera en el pueblo, que de por sí era pesada por el calor del desierto, se volvió tóxica. La gente dejó de mirarse a los ojos. Las amistades se rompieron porque uno no podía estar seguro de lo que el otro había preguntado sobre él. Las sombras de la medianoche ya no eran solo las de la oscuridad, eran las sombras de las mentiras reveladas. Pero lo más aterrador sucedió cuando las respuestas comenzaron a cambiar de naturaleza. Al principio, el pozo era un oráculo, un espejo cruel. Luego se convirtió en un juez, y después se convirtió en algo más activo. Fue el viejo don Genaro, el herrero, un hombre que se había jactado de su escepticismo, quien lo notó primero. Él fue al pozo para preguntar algo práctico. Si su viejo burro, que había desaparecido, se había ido por el camino del norte o del sur. La voz de don Genaro, esa réplica gutural, sonó desde el fondo, dando la dirección exacta. El burro estaba atascado en un arroyo al norte. Genaro estaba por retirarse, satisfecho con la respuesta mundana, cuando la voz líquida volvió a hablar. Pero esta vez la entonación era diferente. No era una respuesta, era una pregunta.
¿Y tú, Genaro?, dijo la voz pausada, saboreando el nombre. Cuando tu esposa murió, ¿pensaste que era una liberación o una pérdida irreparable? Genaro se quedó paralizado. Nunca nadie le había preguntado eso. Era un pensamiento interno, algo que ni siquiera él se había permitido articular. La respuesta a esa pregunta era su vergüenza más profunda. Se sintió desnudado, no por la oscuridad, sino por la propia tierra. Balbuceó, incapaz de responder. La voz se rió, una risa que sonó como agua pudriéndose, o quizás como piedra triturándose, lenta y profundamente. No tienes que responder ahora, Genaro, pero sabré la respuesta, y la usaré. A partir de ese momento, el pozo ya no solo respondía, también interactuaba. Había cruzado una línea. Ya no era una fuente de información pasiva, sino una entidad consciente que guardaba en su memoria todas las verdades que le habíamos confiado, y las usaba para generar terror. La gente regresaba a casa con el cuerpo temblando. Ya no era solo el miedo a la verdad, era el miedo a ser juzgado por una cosa sin forma que existía en la profundidad y que ahora sabía qué botones apretar. Y el pozo se volvió exigente. Si alguien se atrevía a preguntar una trivialidad, como la hora o el clima, la respuesta era un rugido silencioso, un grito de decepción que hacía vibrar las paredes de piedra. No me alimentes con migajas, yo exijo tu dolor. Las preguntas se hicieron más oscuras, no porque la gente quisiera saber más, sino porque sentían que debían darle algo de valor para apaciguar a la cosa que esperaba. ¿Qué cosa terrible haré la próxima semana? ¿Cuál es el pecado más grande que cometí de niño que nadie descubrió? El miedo mutó en una necesidad de autoflagelación. Querían que el pozo confirmara su propia maldad interior. Una mujer, María Elena, preguntó: ¿hay alguien aquí que me ama verdaderamente? La respuesta fue inmediata, un susurro frío. Solo yo, María Elena. Solo yo sé quién eres de verdad, y nunca te dejaré. Ella intentó sellar el pozo al día siguiente, no con tierra, sino con rocas y cemento. La gente la observó con una mezcla de horror y fascinación. Cuando la pasta de cemento casi estaba fraguando, María Elena escuchó su nombre, clarísimo, desde el fondo del pozo sellado. No vino a través del cemento, vino desde dentro de su cabeza, como si la voz se hubiera transferido al aire o a sus propios huesos. Fue ese el momento en que se dieron cuenta de que el problema ya no estaba en el fondo del agujero, sino en el espacio que el agujero había dejado en sus mentes. María Elena fue la primera en desaparecer por completo. No se fue del pueblo, simplemente dejó de interactuar con la realidad. Se sentaba en su silla mirando un punto fijo en la pared. Cuando le preguntaban qué pasaba, ella solo sonreía. Una sonrisa amplia, desprovista de luz, que hacía que la piel se te erizara. Decía, con esa voz dulce y ahora ajena: ya no tengo que preguntar. Él me lo dice todo. Y ahí, justo en ese vacío que dejó María Elena, el pánico se hizo real. La entidad ya no estaba contenida, estaba infiltrándose, estaba usando la verdad como una herramienta para robar la cordura. Se dieron cuenta, demasiado tarde, que al darle sus secretos, le habían dado el permiso para habitar su miedo. El Pozo de Sonora de 1927 no era un oráculo, era un depósito de las sombras humanas, que un día decidió emerger. Si alguna vez sentiste ese peso de una verdad que no te pertenece, o el terror de un pensamiento que sabes que alguien más te ha implantado, deja un comentario aquí abajo, un simple «escuché», para saber que no estás solo en esta noche. Y por favor, comparte esto con alguien que sabes que está solo en su casa. La voz no se fue con María Elena. Se quedó flotando en el aire denso del desierto, esperando la próxima pregunta. Pero ahora, cada vez que alguien se acercaba al pozo, lo hacía con la certeza absoluta de que la entidad no solo le daría una respuesta, sino que le exigiría un
un pago que iba más allá del oro, más allá de la sangre. Exigía la mente y la voluntad de la persona. Y lo peor de todo es que la entidad había aprendido a caminar entre ellos, no como una sombra, sino como la simple y aterradora certeza de que alguien en el pueblo ya no era la persona que creían que era. Ya no te atrevías a mirar al fondo del pozo. Ahora temías mirar a los ojos de tu vecino, y el pozo él seguía esperando. Solo que ahora el silencio ya no venía de la tierra, venía de las casas vacías, aguardando la siguiente noche. ¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que alguien o algo está esperando a que termines de contar tu secreto justo detrás de la puerta de tu habitación? No te hablo de un miedo simple, sino de esa certeza fría que te congela la respiración y te obliga a permanecer inmóvil. Porque sabes que si te mueves, si rompes el pacto de silencio, la presencia se va a atrever a dar un paso más cerca. Esa misma quietud, pero multiplicada por el desierto implacable de Sonora, fue lo que envolvió a Ramón la última noche de julio de 1927. No era la calma del descanso, era la paz corrupta de un pacto ya sellado. La villa dormía, asfixiada por un calor que de alguna manera el pozo ya no sentía. Las estrellas eran tan brillantes que parecían querer desvelar a la fuerza lo que la tierra guardaba. Pero Ramón ya no miraba al cielo. Su mirada, su mente, todo en él estaba excavado, vacío, enfocado únicamente en el abismo que había prometido la verdad final. Habíamos llegado al punto de no retorno. Los rumores se habían silenciado porque ya no eran rumores. Eran hechos que caminaban por las calles con la forma de hombres rotos. El pozo no solo daba respuestas, las cobraba por adelantado en fragmentos de alma. Y Ramón, el hombre que una vez fue el más alegre del pueblo, ahora era un espectro pálido y consumido que cargaba con la culpa de todo lo que el pozo había revelado a otros: infidelidades ocultas por décadas, herencias malditas, la ubicación exacta de cuerpos que la gente había rogado olvidar. El pozo le había prometido a Ramón que si le entregaba la pregunta correcta, la que realmente importaba, le daría una respuesta que trascendería el tiempo, una que incluso los demonios envidiarían. Ramón ya no buscaba la verdad, buscaba la justificación de su propia miseria. Escucha, porque esto es importante, y si estás solo en casa, quizás sea el momento de subir un poco el volumen, aunque te arrepientas. Si sientes la necesidad de saber el final de esta historia, de desvelar lo que el pozo exigió a cambio de su secreto más profundo, quizás ya entiendes por qué Ramón hizo lo que hizo. No te vayas ahora, quédate hasta el final. Y si aún no te has unido a esta comunidad de sombras y susurros, tal vez esta es la noche para hacerlo, justo antes de que el silencio se vuelva insoportable. Ramón caminó hacia el pozo a las 3 de la mañana. No llevaba linterna, pero la luna alta proyectaba la sombra del brocal sobre la arena con una nitidez escalofriante, como si la tierra hubiera marcado el lugar exacto donde la vida se detenía. La tierra bajo sus pies estaba fresca, pero Ramón estaba ardiendo por dentro. No sentía miedo, y eso era lo verdaderamente aterrador. El miedo había sido su último vínculo con la humanidad, y el pozo se lo había sorbido lentamente, dejándole solo una certeza mecánica. Al llegar al borde, no se inclinó. Se sentó. Se sentó en la piedra fría, con los pies colgando sobre la boca oscura, como un niño esperando que sus padres volvieran a casa. Abajo, el pozo ya no burbujeaba ni olía a agua. Olía a polvo antiguo y a algo metálico, como sangre seca o óxido de tiempo. El pozo susurró, y Ramón entendió que era una invitación. «¿Qué quieres de mí, Ramón?» La voz no vino del fondo, salió de la propia piedra, envolviéndole como un sudario. No era una voz única, era un coro comprimido de lamentos y verdades no dichas,
una reverberación de cada alma que había hecho una pregunta allí. Ramón levantó la vista hacia la noche y sus ojos estaban completamente vacíos. Había planeado su pregunta durante días, la había pulido hasta convertirla en una navaja afilada. «Dime», empezó Ramón, y su voz era solo un rasguño seco. «Dime de dónde vienes, no la ubicación geográfica, no el mito. Dime la verdad de tu existencia. ¿Qué eres en realidad?» El silencio que siguió no fue de ausencia de sonido, sino de saturación. Era un silencio tan denso que parecía estar gritando en todos los lenguajes olvidados. El aire se cargó de electricidad estática y Ramón sintió que cada pelo de su cuerpo se erizaba. Esto no era lo que le había pasado a nadie antes. Nadie se había atrevido a preguntar sobre la fuente. Entonces el pozo respondió, pero no lo hizo con palabras. El agua, que se creía seca, comenzó a subir lentamente, desafiando la gravedad y la física. Era un líquido negro, espeso, que no reflejaba la luna. Al llegar casi al borde, se detuvo, justo a la altura de los ojos de Ramón. Y en esa superficie, Ramón no vio el reflejo de un hombre enloquecido sentado en el desierto. Vio el reflejo de otra cosa, vio lo que el pozo era. El pozo no era un oráculo, ni un demonio anclado, ni una veta de conocimiento primigenio. El pozo era una herida, era una grieta en la corteza de la realidad, y lo que había dentro no era sabiduría, era solo necesidad. La imagen reflejada en el líquido negro no era una criatura con cuernos o colmillos, era algo mucho más íntimo y perturbador. Ramón vio su propio rostro, pero no su versión actual. Vio la versión de sí mismo que temía ser, la versión que había existido en cada momento de envidia, de traición y de desesperación. Vio un Ramón que no era humano, un Ramón hecho de pura avaricia inquisitiva. Y luego, la imagen se movió. El rostro de Ramón en el agua negra sonrió, no con alegría, sino con una comprensión terrible. «Somos el eco de lo que escondes», dijo la voz, que ahora era idéntica a la de Ramón, pero pronunciada desde un espacio sin aire. «Lo que pides es lo que ya sabes. Yo existo porque tú preguntas. Yo no soy el pozo, Ramón. Soy el hueco que dejas cuando vacías tu verdad». En ese momento, Ramón no recibió conocimiento sobre el origen del universo, ni sobre su futuro, ni sobre el destino de su alma. Recibió algo mucho peor, la certeza inmutable de que él era el motor del horror. El pozo era un espejo que no solo reflejaba, sino que absorbía la sombra y la manifestaba. Cada respuesta dada a la villa había sido una verdad robada directamente del subconsciente de quien la preguntaba, alimentando esta grieta con desesperación humana. El pozo crecía con el miedo. Ramón intentó levantarse, huir, pero sus músculos se negaron a obedecer. Se había preguntado qué era el pozo, y el pozo le había respondido, volviéndose completamente él. El reflejo del agua, que ahora parecía palpitar, habló una última vez, con la voz de Ramón, pero con la autoridad de un dios desolado. «Ahora que lo sabes, no puedes seguir siendo tú». Y esa fue la respuesta final. Lo que sucedió después no fue una explosión de luz ni un grito desgarrador. Fue la desaparición más silenciosa que el desierto de Sonora jamás presenció. La superficie de agua negra se agitó por un instante, como si algo pesado hubiera caído en su centro, y luego se calmó de nuevo. Cuando el sol finalmente se atrevió a salir, la piedra del brocal estaba vacía. No había rastros de Ramón, ni huellas de lucha, solo el pozo, inerte, esperando la siguiente pregunta. La villa despertó sabiendo. No hubo necesidad de investigar ni de buscar desesperadamente. El silencio del amanecer era diferente, era un silencio pesado, opresivo. Era como si a todos les hubieran quitado la voz mientras dormían.
La gente sentía un vacío en sus propias memorias, un espacio donde Ramón y sus preguntas obsesivas solían estar. Se intentó sellar el pozo. Los hombres más fuertes del pueblo arrastraron enormes rocas y maderas pesadas para clausurar la boca de piedra. Pero cada vez que lograban cubrirlo completamente y se alejaban unos metros, un sonido sordo, como el de una puerta pesada abriéndose bajo tierra, los obligaba a volver. Las rocas habían rodado, la madera estaba astillada. La boca del pozo volvía a estar abierta, oscura, perfectamente redonda, invitando. Se recurrió a la iglesia, a la superstición, a los rituales ancestrales. Se roció el pozo con agua bendita, con mezcal, con sangre de cabra. Nada funcionó. El pozo permanecía, un agujero mudo en la tierra que ya no respondía. Pero el horror no había terminado solo porque el pozo se había callado. Lo peor de la revelación de Ramón fue la consecuencia en el pueblo. Si el pozo era un espejo que manifestaba la sombra de quien preguntaba, y si Ramón, al preguntar por su origen, había permitido que esa sombra saliera, ¿qué había quedado en los demás? Lo que quedó fue el conocimiento que no se puede desaprender. Los aldeanos ya no podían mirarse a los ojos sin recordar lo que el pozo les había obligado a confesar. Los matrimonios se disolvieron no por el rencor, sino por el asco de la verdad expuesta. Los niños empezaron a dibujar figuras oscuras en la arena, y si se les preguntaba qué eran, respondían con una calma inquietante: «Es el hueco». «Mamá». El miedo se convirtió en la moneda de curso legal. Ya nadie susurraba secretos, ya nadie preguntaba. La verdad, una vez conocida, se había vuelto un veneno corrosivo. La gente se mudó, no por miedo a morir, sino por miedo a vivir con la certeza de lo que eran. A finales de 1927, la villa estaba prácticamente desierta. Lo que quedaba era un puñado de ancianos, demasiado viejos para moverse, y aquellos que, como Ramón, ya habían perdido algo esencial de su interior y ya no podían sentir la diferencia entre irse o quedarse. El pozo, finalmente, se convirtió en lo que siempre había sido, una advertencia, un vacío. Y aunque la villa de Sonora desapareció de los mapas, la historia persiste. Persiste porque nos enseña que algunas preguntas son trampas mortales. La curiosidad es un motor poderoso, pero cuando apunta al núcleo de lo que somos, a la verdad incómoda de nuestra existencia y la de nuestro mundo, el precio puede ser la aniquilación de nuestra propia identidad. Piensa en esto por un momento, mientras escuchas el silencio que te rodea. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad imperiosa de saber algo que sabes que te va a destruir? ¿Cuántas veces has mirado una puerta cerrada y has rezado para que no se abra mientras tus dedos se estiran para girar la perilla? El pozo de Sonora no era mágico, era solo un receptor. Recibía la intención más oscura y la amplificaba. Y aunque el brocal de piedra fue tragado por la arena del desierto hace mucho tiempo, el hueco, la necesidad de la verdad prohibida, persiste. El pozo nos enseña que la verdad no siempre nos hace libres. A veces, la verdad nos encadena a la peor versión de nosotros mismos. Y una vez que miras el reflejo de tu propia sombra en el agua negra, ya no puedes volver a ver tu rostro sin recordar la sonrisa de esa otra cosa. Si llegaste hasta aquí, tal vez es porque tú también le temes a las respuestas. Tal vez has sentido ese vacío, esa necesidad de preguntar en el silencio de la noche. Si te atreves, dime en los comentarios, «Lo escuché», o comparte esta historia con esa persona que sabes que debería mirar su reflejo antes de acostarse. Porque la verdad, como el agua, siempre encuentra un camino para salir. Y quizás, si escuchas con suficiente atención al silencio de tu casa esta noche, puedas oír el eco distante de un pozo seco en el desierto, esperando que le murmures tu próxima pregunta. Y esta vez, la respuesta no vendrá del abismo, sino directamente de la sombra parada en tu pasillo.
No te muevas, no voltees, no preguntes qué es. Ya lo sabes, ya lo has visto y ya es demasiado tarde.